Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra charla que vamos a tener aquí en nuestro Envirsa Channel, y en esta ocasión con un aspecto muy interesante y muy agradable, porque estamos en este año, en el 2020, festejando 10 años de que han egresado la primera generación de alumnos que estuvieron presentes en el diplomado de... Empezamos con psicología bariátrica, pero sí toda la gama de diplomados en bariatría. Y ahorita, previo al programa, pues estamos platicando sobre muchos puntos muy agradables y muy interesantes. Y bueno, un servidor, Luis Pedraza, nos acompaña igual que todas las sesiones, Blanca Ríos, que todos nos ubicamos, y hoy estamos de gala porque estamos recibiendo a una amiga muy querida, la doctora Vanessa La Garza, que es representante de esta primera generación. Bienvenida, Vanessa, por estar desde hace tantos años con nosotros. Y bueno, no sé, hay muchas cosas que podemos platicar, pero ¿por qué no presentas tú que conoces más a Vanessa? No, bueno, Vanessa, ella es psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista, tiene el grado de doctora en psicología. Yo creo que es una persona muy profesional, muy confiable, muy ética, y bueno, fue de las primeras que tomó el diplomado presencial, que fue cuando iniciamos con nuestra primera generación. Y bueno, yo le agradezco que confió en el programa, en mí, porque nos conocíamos poco. Ajá. Y bueno, creo que fue una gran experiencia. Nos gustaría que nos platicaras, Vanessa, pues efectivamente, cuál fue tu experiencia, el primer diplomado, porque hace tantos años, ya 10, pues no teníamos nada de psicología bariátrica, y era un área totalmente nueva. Sí, pues padrísimo, a mí me encantó. Yo estaba investigando sobre obesidad, y lo único que tenía como para empaparme en el tema fue cuando encontré el diplomado. Entonces entré y sí, fueron pura novedad tras novedad, pura cosa como muy nueva en cuanto al tema. Estaba, el gordo era gordo, punto, y está gordo porque no le echa ganas. Y toda la investigación y todo lo que empieza a salir, sobre todo el aspecto psicológico, pues se empieza a dar a conocer a partir del diplomado. Entonces, interesantísimo. Venir fue increíble. Tuvimos compañeras de provincia que a la mera hora vinieron. Nos seguimos llevando varias del diplomado. Muy lindo, padrísimo, muy novedoso y muy enriquecedor. Qué bueno. Es más, yo sé que tu tesis de doctorado lo hiciste en relación a obesidad. Exactamente, es la relación de relaciones objetales y obesidad. Sí, es súper interesante, ¿no? Estuvo padre. Sí, no, bueno, en aquella primera generación que era presencial, nos tocó un poquito la época de cambio, en el cual ya para muchas personas no era tan fácil, porque había personas que estaban en el interior de la República queriendo, en este caso en México, queriendo tomar parte de este diplomado, y gente del interior de la República, porque cuando nació este diplomado fue con apoyo del Hospital Ángeles del Pedregal, Universidad de Anáhuac del Sur, el Instituto de Investigación de Educación y Ciencias de la Salud, que lo organizó. Pero ya otros organismos también se quisieron involucrar, como fue la Federación Latinoamericana de Cirugía de la Obesidad, la IPSOLAC, y entonces bueno, empezó a aparecer una serie de fenómenos interesantes, porque empezó a haber mucha demanda. Pero realmente para las nuevas generaciones que no tienen mucho o que no tienen mucha información al respecto, es importante saber que desde aquellos años y antes ya había información, e incluso por escrita, información validada, ¿no? Vamos a una tesis de doctorado donde estamos hablando de estos temas, que para mucha gente no existe, pero que a lo mejor sería interesante ver dónde puede encontrar la tesis, que bueno, buscándolo en cualquier universidad, por referencia se encuentran las tesis, los artículos que se publicaron, etcétera, ¿no? En aquella época también había varias compañeras. ¿Te acuerdas tú de alguien en especial o de alguna institución? De todas, básicamente de todas las presenciales, me acuerdo. Sí se hizo uno como hermandad muy linda. Me acuerdo de los congresos, bueno, no fui a todos, me acuerdo del de Puerto Vallarta. Hubo otro en Ensenada que no pude ir, que me lo perdí. Y bueno, los de aquí, que también son padres, y ahí he vuelto a ver a gente linda, gente que quiero. Pero además era a las 7 de la mañana, el viernes a las 7 de la mañana, todos desmañanados, todas llegaban temprano, de 7 a 11 las clases, con maestros yo creo que muy buenos con mucha todos. Experiencia en el área. Y bueno, yo creo que era todo un sacrificio entre que venir temprano en viernes, medio desayunadas,
Y que bueno, sí, yo creo que fue un grupo muy bonito porque además fue un grupo como que tuvo mucha cohesión. Sí, Ajá. sí. Ah, bien. Oye, ¿y cómo este diplomado impactó en tu vida profesional? Inmensamente. Como que mi sensación o un poco una de las conclusiones que sacaría yo del diplomado es que empezar a ver al obeso como un enfermo, un poco como lo que hicieron hace un tiempo Alcohólicos Anónimos, que el alcohólico pasó de ser el borrachito a ser un enfermo alcohólico. Siento que esto deja mucho este diplomado. El obeso pasa de ser el gordito a un enfermo obeso, y entonces el cambio de perspectiva es completamente diferente, muy enriquecedor, sale ganando la persona y completamente con respeto, desde otro punto de vista a como se había apreciado antes. Entonces, muy bien, me acuerdo mucho, por ejemplo, sí, de los profesores, todos excelentes, acabo de tener contacto con una. Me acuerdo del cirujano plástico que decía que quitar todos los colgajos de piel, que no era una situación estética, que es una situación funcional, y para mí fue una sorpresa. Yo decía, no, bueno, pues enflacan y entonces pues ya estéticamente se hacen la cirugía. Decía, no, esto es funcional, esto se tiene que hacer, no es estético. Desde estas cosas de verdad a mí me sorprendieron mucho, como la nutrición, el ejercicio, todo tiene que ser enfocado y adecuado para la problemática. Entonces es interesantísimo y, insisto, muy novedoso. Sí, yo creo que cuando se conoce más profundamente al obeso, ves qué tan complejo es, sí. ¿no? Realmente, y como dices, no lo ves como el gordito, sino que es una persona que tiene una enfermedad muy compleja y que se relaciona con todas las especialidades hasta cierto punto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque además no olvidemos el contexto, hablamos del año 2010, donde la forma de verlo era totalmente diferente, y para todos los profesionales que de alguna manera estábamos relacionados, que hoy día nos fuimos integrando como equipos multidisciplinarios y ahora como interdisciplinarios, transdisciplinarios, etcétera, en realidad ha sido un progreso el que se ha dado, una secuencia, pero en aquel momento yo creo que fue algo muy valioso, y a muchos de nosotros nos marcó en ese sentido, porque abrió un poquito el panorama, o mucho el panorama, para poder empezar a hacer un manejo diferente del paciente y empezar a hacer varios proyectos de investigación y empezar a grandes temas, como por ejemplo hoy que se habla mucho de los aspectos éticos simplemente en la relación y en el manejo del paciente. El estigma que está tan de moda ahora, que el estigma, toda la discriminación que hay con los obesos, ¿no? Sí, y que mucho nace de esto que nos platica Vanessa, ¿no? De ese cambio conceptual de la analogía perfecta que hace entre el borrachito y el enfermo, y ahora el gordito y el paciente que está enfermo de obesidad, y que tenemos que ser más profesionales para su manejo. Oye, pues, pero fue divertido, ¿no? Fue increíble, fue padrísimo. Y por ejemplo, en mi caso, que mi trabajo es como muy solitario, la psicoterapia es muy solitaria, empezar a tratar con todas las disciplinas con las que tienes que tratar, también fue muy interesante, y los cirujanos, y los nutriólogos, y otras psicólogas, y es muy interesante. A mí me abrió toda una ventana increíble de mi profesión. Sí, debe ser. Porque además yo creo que hoy día uno de los problemas más que son más visibles es el hecho de esa transdisciplinaridad que hace que de repente el psicólogo quiera ser nutriólogo, el nutriólogo quiera ser terapeuta físico, etcétera. Entonces yo creo que ha fomentado mucho que todos nos enteremos más de lo que hace todo, y de alguna manera sí hace falta tener límites más claros en las disciplinas, y ya como equipos multi e interdisciplinarios poder trabajar con un respeto de que yo sé que es importante la psicología, por ejemplo, pero no soy psicólogo. Entonces o sea, darle esa relevancia, pero respetar el terreno, e igual con cada una de las disciplinas. Pero yo creo que son cuestiones que son parte de un proceso normal, en el cual de ser tierra de nadie empezó a ser como que objeto de todos, y entonces ahorita yo creo que viene la época de estructurar mejor y de establecer límites claros de abordaje del paciente con respecto de todas las disciplinas. Creo que es una aportación mucho de esta experiencia, ¿no? Claro que sí. Sí, porque es una visión muy diferente, ¿no? De cómo ves un paciente obeso a cómo ves un paciente con trastornos de conducta alimentaria, que luego se confunden, ¿no? Sí. Y quieren meter a los obesos con las anoréxicas o los bulímicos, ¿no? Yo creo que es un panorama totalmente diferente, y efectivamente yo creo que el hecho de necesitamos saber qué es lo que hacen otros especialistas para que, como conocimiento de decirle al paciente y darles información,
no de hacerlo por el profesionista, ¿no? Pero sí, yo creo que en el 2010 pues no había nada, no habíamos muchos artículos, no había libros, se sabía poco, y bueno, yo creo que la estructura del programa fue difícil también porque no sabías muy bien cuáles eran las necesidades que había dentro de la psicología, pero bueno, poco a poco con la experiencia de todas, de algunas, de lo que pedían, se fue estructurando yo creo que un buen programa y además ver al obeso desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la psicoterapia, ¿no? Desde la terapia sistémica, la terapia psicoanalítica, cognitivo-conductual, y que yo creo que eso nos da un panorama mucho más amplio, ¿no? Sí, y yo creo que, por ejemplo, para los que no somos del área de la psicología, aunque seamos profesionales de la salud, no sabemos todos estos aspectos tampoco, y de repente se pone como que de moda alguna, no sé cómo llamarle, si especialidad o dinámica psicológica, y todo el mundo quiere mandar a sus pacientes hacia eso, y en muchas ocasiones son personas que no están debidamente formadas. Aquí yo creo que algo importante es entender, o que nosotros, los que no somos del área de la psicología, comprendamos que psicología es una cosa y un posgrado en psicología es otra cosa. Entonces, quien maneja a un paciente hoy día, hablamos de un paciente ya muy complejo, el paciente obeso, y hablamos de un paciente además crónico, por no decir de por vida, y entonces el manejo que yo escucho, seguramente ustedes también, en todas las conferencias, en todos los foros, etcétera, es la importancia de la salud mental. Sin embargo, y es una pregunta muy concreta, sin embargo, creo que pocos equipos multidisciplinarios realmente se apoyan tanto en psicología. De hecho, hay pocos equipos multidisciplinarios realmente. Creo que es un concepto que todos saben, pero que poco manejan, porque no es tan fácil de implementar. Y tampoco para las clínicas es fácil encontrar psicólogas que tengan una formación de esas características. Entonces, su experiencia en ese sentido, ¿cómo se han trabajado con pacientes obesos? En la actualidad, ¿cómo se manejan o cómo ha impactado en tu consulta este tema? Pues son mis pacientes favoritas las obesas. O sea, desde cuando estuve haciendo mi tesis que me las mandaban de nutrición, Valeria me las mandaba, para mí empieza a ser una persona muy específica, pero verdaderamente apasionante, con muchísimo, de verdad, en todos sentidos, muchísimo que dar, muy interesante la problemática. Son pacientes que por lo general se comprometen con su proceso, le echan ganas. O sea, si es un paciente muy específico, en mi experiencia, fascinante. Es el mejor paciente. A diferencia, por ejemplo, las anoréxicas, las de trastorno de conducta alimentaria, son pacientes terriblemente difíciles. Son pacientes que te regresan todo, no entras, no nada. Los obesos, porque también me tocaron obesos, no, te escuchan, te reciben, te llevan con ellos, te dicen, oye, el sábado me acordé de ti, que traen así, te llevan con ellos, es otro paciente, en general, muy, muy, muy fascinante, es un paciente fascinante. Y es un paciente que puedes ayudar, a diferencia como es las anoréxicas, que por más que hagas, creo que no quieres. Sí. Y el obeso yo creo que a veces sí tiene mucha apertura para ayudarte. Sí. Okay. Yo creo que algo que dijiste también hace un momento es, los cirujanos les costaba trabajo entender qué hacíamos en psicología, ¿no? Los cirujanos de repente, yo recuerdo que el cirujano con uno de los que trabajo decía, ay Blanca, tú le echas la culpa siempre a las mamás. Yo le decía, bueno, tiene que ver mucho la cuestión familiar. Bueno, actualmente en las juntas él me dice, seguro tiene una madre así, asado, ¿no? O sea, los vas envolviendo también a ellos en la parte psicológica y ven importancia, como algún momento alguno de los cirujanos decía, ¿no? Dice, yo quiero saber qué paciente tengo acostado ahí en el quirófano, claro, porque también me interesa saber su historia de vida, ¿no? Porque va a ser muy diferente como tome las cosas. Entonces también yo creo que ha sido una gran labor, Vanessa, que el hecho de convencerlos, ¿no? De que entiendan lo que hacemos, de que ellos se empapen más en nuestro trabajo y que no solamente es porque están locos, que típicamente es, exacto, no quiero ir a psicología porque estoy loco, y a veces pues no es que estén locos, no es que tengan un problema ya de psicopatología, a veces solamente son problemas de hábitos alimenticios, cuestiones de calidad de vida, cuestión de ajustar algunas situaciones cotidianas, ¿no? Pero sí, yo creo que también desde ahí pues era difícil que los especialistas o el grupo multidisciplinario a veces entendieran lo que hacemos, ¿no? Y esto que ustedes comentan empata perfectamente con la gran tendencia mundial hoy día de hablar más que de equipos multidisciplinarios, de equipos transdisciplinarios, porque ya no nada más es el aspecto de juntarnos, valorar al paciente y intercambiar experiencias, sino ahora poder aprender los unos de los otros.
Generar con diferentes perfiles, generar nuevos conocimientos, empezar a trabajar ya sobre protocolos de investigación para dar conocimientos más firmes, pero como resultado de esa transdisciplinaridad, que yo creo que es el factor importante. Claro. Ahora, para muchas personas jóvenes que están comenzando en este tema, ¿cuál podría ser una ruta que ustedes podrían decir para formarse ya con la experiencia de haber tomado este diplomado, de tu formación? ¿Qué le dirías a una persona recién egresada de psicología, por ejemplo, en este caso, que puede ser el caso similar para nutrición, terapia física, etcétera, para poder atender a un paciente obeso? ¿Cuál sería la recomendación que le harías? Pues indudablemente que tomen el diplomado, sí que se preparen, o sea, no es un paciente más, sí es un paciente muy específico con una problemática muy compleja y muy específica, sí hay que empaparse del asunto. Insisto, yo cuando empecé mi tesis doctoral, por azares del destino acabé haciéndola sobre obesidad, pero me faltaba muchísima información. Y ya con la tesis más o menos propuesta fue que entré al diplomado y se me resolvió la tesis a partir de eso, no la hubiera yo resuelto adecuadamente. Entonces sí necesitaría alguien prepararse en el asunto, específicamente, como que no es una rama a la que se puede aventar uno así como el borras. Hay que prepararse y es complejo, es delicado y es, o sea, sí hay que prepararse, pues, sí. Y yo creo que las que quieran entrar ahorita van de gane porque ya hay información, Sí. ya hay información, ya hay libros, está su tesis que está súper interesante. Gracias. Digo, ya hay más bibliografía, más la literatura, hay más investigaciones, entonces yo creo que también están ya con mucha ventaja, que eso puede ayudar todavía más a su práctica profesional. Sí, y que yo creo que de alguna manera un tema difícil en todas nuestras disciplinas, que seguramente hemos vivido todos, es el encontrar la información. O sea, al final de cuentas, a lo mejor se ha escrito, me acuerdo que me comentabas una publicación que del 67 del Instituto Nacional de la Nutrición sobre obesidad, que decía varias cosas de salud mental que después se fueron retomando, ¿no? O sea, el doctor Quirós, ¿no? Que empezó hace mucho el doctor con obesidad, ¿sí? Sí. Y que publicó, pero que luego no lo leemos, como que falta así como una especie de centro compilador. Vamos a tratar de organizar aquí en el instituto un centro compilador porque es muy difícil encontrar información. Sí. Y además la otra parte difícil es encontrar información valiosa. Creo que hoy día nos está ocurriendo el fenómeno que ocurre con este crecimiento de información en el mundo, que hay mucha información muy mala y algo de información buena. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, uno ve libros de obesidad y encuentra una enorme cantidad de libros, pero poco serios, poco profesionales. Entonces vale la pena que se acercaran a lugares donde los documentos sean más validados y que sean productos de instituciones académicas, ¿no? Sí, sabes que urge también el manejo ético al paciente obeso, porque a mí me llegaron pacientes que comían, una gelatina que les hace quemar grasa, pero entonces les sube la temperatura y se acababan desmayando, y aprovechándose de su desesperación les daban pastillas de yo no sé qué, se aprovechan de la desesperación porque ya no pueden, quieren bajar de peso, no están pudiendo, y son víctimas de muy malos manejos y muy peligrosos para su cuerpo. Entonces hay muy mal manejo en ese sentido. Y que emocionalmente ya nos llegan bastante afectados, ¿no? Sí. Porque ya su esperanza ya es mínima, porque ya intentaron muchas cosas, pero cosas muy malas, ¿no? Todas estas cuestiones de los productos milagro. Y yo creo que también aquí tocar una parte muy importante son los coach emocionales. La gente, desarrolladores humanos que quieren dar apoyo y a veces afectan a la gente. Por eso es tan importante una muy buena formación seria donde puedan ellos formarse dentro de la psicología bariátrica. Sí, que esto de alguna manera es una llamada de atención fuerte y un mensaje fuerte, pues en primer lugar para el sector regulador, las autoridades de los diferentes países que regulen un poco mejor estos aspectos, porque en realidad hay una sobreoferta de productos que no tienen ningún soporte científico tras de ellos, versus las ofertas serias que existen. Entonces el paciente en realidad se ve sometido a una situación muy difícil, porque cada noticia científica buena que tiene 50 noticias chatarra que por ahí no dejemos. Y yo creo que un segundo punto también es para los propios pacientes, que traten de acercarse a fuentes confiables, que traten de ir a instituciones sólidas y que traten de ver el currículum de los profesionales,
porque hay muchas personas que tienen una formación, no sé, en otras áreas, como ustedes dicen, ingeniería, arquitectura, o no tienen estudios, y de repente, entre comillas, compiten con las personas que tienen pues una carrera, una maestría, un doctorado, y entonces dices, bueno, ¿cómo la misma persona, el mismo paciente da diferente crédito, cuando debería tener el paciente también un criterio para poder seleccionar sus tratantes? Al final de cuentas está poniendo su vida en manos de alguien. Sí. Oigan, pues yo creo que, digo, hay muchas cosas interesantísimas que platicar. Platicábamos hace un momento de cómo desde esta primera generación, que era presencial, pero tiene razón Vanessa, era presencial y en línea. Y en línea, ¿verdad? Era porque se trató de pasar en dos, en forma diferida, en línea. Por eso llegamos a reunir esa primera generación, creo que fueron 15 alumnos. Aquí tenemos la fotografía, aquí la van a ver ustedes. Aquí tenemos la evidencia de quiénes fueron estos primeras. De que sí pasaron 15 valientes. Iniciadores. Dice Vanessa que ya se ve que sí han pasado 10 años, pero no es cierto. No digas eso. Pero bueno, y de aquel entonces, ¿cómo se ha llegado al día de hoy? Porque el día de hoy tenemos ya alumnos de 22 países, por ejemplo, egresados. Tenemos ya una muy buena cantidad. Entonces yo sí creo que al día de hoy, como decía Blanca, ya hay opciones y además ya hay ejemplos como el tuyo que tienen mucho tiempo, Vanessa, ya de liderazgo formal, y que muchas personas a veces lo que les hace falta es con quién platicar. Decía por ahí alguna persona que lo que faltan en sus países, muchos son ídolos de buena calidad para que las nuevas generaciones sepan qué paso seguir. Y creo que de aquí, de alguna manera, pues lo que tenemos con Vanessa, con Blanca, pues son precisamente ejemplos, ya con 10 años en esta área, porque vale la pena decir que no nacieron como psicólogos ahí, ¿no? Ya traían todo un background. Pero cualquier duda que tengan sobre formación, sobre dónde acercarse, qué manejarse, no se pudieran estar en contacto contigo. Encantada, por supuesto, claro que sí. ¿Puedes dar tus datos si quieres? Sí, bueno, mi mail es todo junto y en minúsculas, de la garza, @gmail.com. Ok, excelente. Y también con Blanca también pueden estar en contacto directamente. Sí, que ya saben que es blanca-ríos@hotmail.com. Bien. Oye, pues vamos a ir platicando con diferentes amistades, compañeras, y vamos a tener una actividad durante el Obesity Congress 2020, porque yo creo que sí es muy meritorio reconocerles que fueron un parteaguas formal en el desarrollo de la psicología bariátrica en nuestra América Latina, ¿no? Entonces, pues felicidades. Si no si quieren comentar algo más, Blanca. No, pues felicidades, Vanessa. Gracias. Que te gustó. Qué bueno, gracias por la confianza. Qué bueno que seguimos en contacto y qué bueno que seguimos trabajando con nuestros obesos, claro que nos gusta y creo que nos apasiona el tema, ¿no? Totalmente. Y que sigamos en contacto y que vamos a ir en suspenso, irnos viendo para que en Obesity Congress ya nos reunamos todas, de ser posible todas las de la primera generación, y creo que va a ser una reunión bastante agradable. Encantada de la vida. Y sí, mira, esos viernes, lejos de ser torturosos, para mí eran maravillosos. Mis diplomados, mi viernes para mí era increíble. A mí me encantó venir. Qué bueno. Mil gracias. No, pues encantada de que haya estado con nosotros. ¿Algún último comentario, Vanessa? Pues nada, que se sigan sumando, entre más mejor. Hay muchísimo trabajo acá afuera, hay mucho por hacer, y la medida que el que se quiera sumar, súmase, sería bienvenido. Hay mucho por hacer. Gracias, pues muchas gracias a la doctora Vanessa de la Garza, representante de esta primera generación de egresados, a la maestra de psicología Blanca Ríos, también muchas gracias por su presencia, y un servidor, doctor Luis Pedraza. Estaremos aquí en contacto en la siguiente entrevista. Hasta luego.